hermanos, amigos, ¿cómo les va? Deseamos que el amor de nuestro Dios esté en esta mañana con todos y cada uno de ustedes. Hoy, 23 de mayo del 2021, se celebra Pentecostés. Desde el domingo de resurrección comenzamos a festejar la presencia del resucitado entre nosotros. Todo este tiempo se prolonga por 50 días y al final del ciclo celebramos la llegada del Espíritu Santo como promesa de Jesucristo a la Iglesia naciente. Pentecostés no es principalmente la fiesta del Espíritu Santo, sino el cierre del tiempo de resurrección. Porque de la misma manera que el Espíritu de vida resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora levanta y vivifica a la Iglesia para que ésta continúe con el ministerio de Jesús resucitado en nuestro mundo. Pentecostés es entonces prolongación del Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu del resucitado en la vida y la acción de la Iglesia comprometida con su reino. Tratemos de ver Pentecostés como cumplimiento, desafío, presencia del Dios en medio de su creación y de la Iglesia que se atreve a asumir en carne propia las consecuencias de seguir a Jesucristo. El Espíritu nos ayuda a vivir como Cristo vivió, a tener una actitud profética y evangélica ante las dificultades del presente, a luchar y suplicar por la renovación del universo, por la reconciliación entre Dios y los seres humanos, por la unidad en la diversidad, por la paz y el derecho a la vida abundante que Jesús ofrece, porque el Espíritu es vida. Por eso, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus dones, por tu bondad y tu gracia, danos tu gozo eterno. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Gocee el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Salmo 103.
Hechos 2 del 1 al 11. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El texto para la predicación, la meditación del día de hoy es Juan 20, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al atardecer de este mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con vosotros. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: recibid al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que vosotros se lo perdonáis, y serán retenidos a los que vosotros se lo retengáis. Buenos días, queridos hermanos, otro domingo juntos, fresquito, pero al calor de la palabra del Señor, y como se dijo antes, hoy celebramos Pentecostés. Y en la lectura que se nos hizo recién, podemos subrayar ahí a lo último el soplo dado por Jesús y dice: recibid el Espíritu Santo. Y vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es esto, para darnos en esta mañana una reflexión sobre lo que Dios quiere traernos a nuestras vidas. Y esto tiene que ver con lo que los judíos celebraban. Allá por aquellos tiempos, la última fiesta de la primavera judía llega 7 semanas después del comienzo de la Pascua. Y es conocido como la fiesta de las semanas. Pero como recae en el día 50, que sigue a la Pascua, se la conoce como Pentecostés, que en la traducción griega significa 50, así de simple. Se trata pues de una antigua fiesta cananea, pagana, que hacían los pobladores de la tierra que después fue invadida por los israelitas y que marcaba el fin de la cosecha de trigo, así como la Pascua evocaba el comienzo de la cosecha de la cebada. Eran pueblos que celebraban muchas cosas, entre ellos, como eran pueblos agrícolas, básicamente, el trigo y la cebada tenían importancia entre su economía y su alimentación. Al pasar el tiempo,
como la Pascua se fue transformando de a poco y terminó siendo el recuerdo de la salida de Egipto, ustedes se acuerdan que se celebraba la salida del pueblo judío de la esclavitud con la muerte del Cordero pintado sobre los dinteles, y permitieron salir de Egipto hacia la tierra prometida. Así, Pentecostés nos recuerda la entrega de la ley de Dios a Moisés allá en el Sinaí, en el monte Sinaí. En esta fiesta había muchas peregrinaciones, grandes peregrinaciones que iban a Jerusalén y llevaban al templo ofrendas, y esas ofrendas eran los primeros frutos de lo que habían cosechado, las primicias que le dicen. Hoy los judíos siguen recordando la fiesta de la ley, la Torá, los 5 primeros libros, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco. Allí se encuentran los 613 preceptos que son el fundamento de la ley judía. Y esta ley estaba escrito en pergaminos que se enrollaban. Y entonces uno, cuando iba a leer, iba desenrollando el pergamino y lo iba leyendo. Y quizás esta fiesta, estos pergaminos, es el único objeto de devoción de los judíos. Esto es usado en las sinagogas cada vez que se reúnen. Estaban escritos a mano, estaban cubiertos y protegidos por finísimas telas bordadas con seda, con terciopelo, o estaban guardados en estuches de madera, estuches de plata, de oro, y a veces estaban decorados y engarzados con piedras preciosas. Y entonces el rabino encargado, oficiante ese día, toma los rollos y los pasea dentro de la sinagoga como si fuera una procesión, y hace lucir frente a todos todos los presentes estos rollos decorados. Era más fácil lucirlos que cumplirlos, pero bueno, esto es lo que hacían. Y en la época de Jesús, estos fariseos, que son los antecesores del judaísmo moderno, habían agregado a estos 613 preceptos gran cantidad de leyes, regulaciones, que abarcaban todos y cada uno de los aspectos de la vida, con el fin de asegurar sus cumplimientos. Iba desde cómo tenías que vestirte, cómo tenías que lavarte las manos una vez que salías, cuántos pasos tenías que dar el día del reposo. Bueno, una cantidad minuciosas de cosas que hacían que defendían la ley con más leyes, con más regulaciones, cosa que generaba una gran confusión entre el pueblo, que era ignorante en estas cosas. Y entonces, para entender esto, tenían que recurrir a los rabinos o a los doctores de la ley. Y en realidad pensaban que haciendo estas cosas en cada instante de sus vidas, cumpliendo al detalle con esas minuciosas leyes, se ponían en armonía con Dios. Se preciaban de alinear su vida, su voluntad y su libertad para hacer en todos los momentos lo que Dios les prescribía. De esta manera pensaban, se unían a Dios, se unían con Dios, se hacían como Dios. Intento vano del ser humano. Creer que sus propios actos
pueden hacerlo como Dios o hacerse como dioses. El fariseísmo, acusado desde siempre y por siempre por el Evangelio, reeditaba la vieja tentación de la serpiente, que les dijo allá lejos a los primeros padres: hacé tu voluntad y vas a ser como dioses. Reeditar la vieja tentación, ser como dioses. Y el fariseísmo, el judaísmo, reeditaba esas tentaciones. Y este concepto de la ley como algo impuesto de afuera, una ley impuesta de afuera, dio lugar a la acusación de que si el hombre, el ser humano, quiere defender su libertad, no puede aceptar ninguna ley que se pretenda imponer de afuera, ni siquiera Dios. Dicha alienación se la acusaba a la religión, era una alienación opuesta a la libertad. Por eso, más tarde, Pablo va a empezar a explicarnos y a enseñarnos, y nos va a decir que la ley era una parte de la gracia de Dios, que era la primera etapa o una etapa de instrucción, una etapa pedagógica en la cual Dios, a la vez que mostraba el camino del bien y de la felicidad, les convencía en el hecho de que era imposible cumplir. Era imposible cumplir la ley solamente con la fuerza y la voluntad humana. Entonces entendemos desde Pablo que la ética, la moral, son imposibles de asegurar plenamente sin que intervenga la gracia de Cristo. Solamente por la gracia de Cristo podemos intentar cumplir lo que Dios quiere para nosotros, su ley. Y más allá de que podamos conformar una sociedad pluralista o libre pensadora, aún cuando esta sociedad se pueda llegar a basar en pautas morales aceptadas por todos, siempre va a sufrir abusos, siempre va a sufrir corrupciones que la han de llegar a destruir. El ser humano no puede realizarse de cualquier manera, porque no alcanza la buena voluntad, las leyes, una buena y gran educación, mucha libertad o pura libertad. Por eso, en el mundo bíblico, el fracaso de todo proyecto social basado puramente en lo humano termina siendo un fracaso. Comienza ya con la Torre de Babel, luego siguen por las utopías de los reyes y de los sacerdotes del pueblo judío que quieren formar como un reino inigualable, perfecto, y entonces hicieron que los teólogos, los pensadores, los profetas de la época empezaran a pensar, a desviar su mirada a la intervención de Dios, deseando o anunciando que Él iba a derramar su espíritu, el cual iba a suplantar la ley como vehículo de perfección. Es así, de tal modo que en los últimos mensajes proféticos antes de que Jesús viniera, Israel esperaba una transformación del corazón de piedra de su pueblo en un corazón de carne.
donde iba a haber un rebosamiento de la vida de Dios, su espíritu, que iba a reemplazar a la ley e iba a transformar el interior del ser humano. Y esta transformación iba a llegar de tal manera que hasta iba a traspasar las fronteras racistas de los judíos e iba a llegar hacia todo el mundo, hacia los gentiles, hacia los paganos. Y eso es lo que justamente se festeja hoy. Pentecostés, la coronación de Pascua, el derramamiento del Espíritu del Altísimo, de Dios. Este derramamiento nos hace entrar a la esfera divina. Y ahora en esa esfera, en ese ambiente divino, ahora sí es posible, pero no porque el ser humano cumpla con la moral, con la ética, o cumpla determinadas leyes, o pretenda acomodar su voluntad a lo que Dios quiere, casi como acomodando lo que Dios quiere a nuestra voluntad, sino porque el mismo existir de Dios le es dado al ser humano bajo la forma de gracia sobrenatural. Y esa es la gracia, es lo que nos transforma y nos cambia por dentro. Sin ese espíritu, sin esa gracia, sin ese querer divino, sin esa esfera divina, nuestro interior es imposible que sea transformado. Y ya no hay para el cristiano una ley que venga a serle impuesta desde afuera, violando la libertad, como decían, o limitando nuestras iniciativas. El mismo Espíritu de Dios se ha instalado en nosotros en forma de impulso, de instinto, de tendencia. Es decir, es lo que nos impulsa y nos lleva y tenemos la tendencia a hacer las cosas bien. Ahí el hombre que se deja llevar por él alcanza la libertad superior. Podemos decir la libertad superior de la autonomía divina, que es el amor divino. Ahí, dejándonos llevar por él, podemos ser tocados y alcanzar el amor de Dios. Como cristianos no estamos llamados a interpretar pergaminos, ni leyes de la moral, ni estamos para querer regular nuestra conducta, acudir a manuales de ética, de moral. El cristiano queda subordinado a la voluntad de Dios y nuestra naturaleza queda sublimada y potenciada con esa sobrecarga de energía que nos viene del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Cuando somos alcanzados por el Espíritu Santo, somos habitados por el Espíritu Santo, cuando Dios viene a nosotros, nuestra mente es iluminada, nuestra voluntad es robustecida y nuestro libre albedrío despojado de todo temor. Pentecostés. Pentecostés corona la Pascua. Y Jesús desde su resurrección ha proyectado su humanidad a lo divino,
está sentado con el Padre y ahora proyecta lo divino a lo humano y nos da su espíritu. Sopla su espíritu. Recibid mi espíritu. Y lo da al ser humano. En la medida que perseveremos en la oración, en vidas coherentes, ese soplo se hará cada vez más ardiente en nuestras actividades. Pero como aún totalmente no estamos transformados, nuestra transformación no se ha completado. Nuestra biología humana, como diría Pablo, nuestra carne lucha para prevalecer. Sin embargo, en la medida que nos acerquemos a Cristo, y esto no es cuestión de moral, austeridad, ética, sino que en la medida que nos acerquemos a Cristo, relacionándonos en amor con Él, que tengamos la vivencia que Él desea de nosotros, que completemos nuestra vida en oración, que nos dediquemos y perseveremos a la santidad. Él podrá hacer que el espíritu que nos ha dado, que nos ha insuflado, sea realmente poderoso y liberador y facilite nuestro caminar cristiano. No es cuestión solo de actuar, no es cuestión de saber, como pensaban los judíos, es cuestión de ser. Actuemos de acuerdo a lo que pensamos y que somos, hijos de Dios. Dejémonos transformar por el Espíritu de Jesús y así viviremos la ley del amor y en el amor, sin ni siquiera pensar en ella. Pentecostés, último fruto de la cosecha de la Pascua. Es el festejo de esa ley, que no viene ahora escrita en tablas de piedra ni adornadas con finísimas sedas, fundas, cajas especiales, sino que se ha hecho carne en nosotros mediante el soplo del Espíritu de Cristo y que recrea nuestro ser, recubriéndose de buenas obras, obras de santidad podemos decir, de virtudes santas, de hombres y mujeres realmente transformados, que realmente serán los únicos verdaderamente libres y autónomos que andan por el mundo camino hacia Dios. Dios nos bendiga en esta mañana. Jesucristo murió y resucitó. Está sentado a la diestra del Padre y nos ha dado su Espíritu. Y aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor está sellado por ese Espíritu y hará que su vida camine por los caminos de la santidad en buenas obras. Dios quiera que uno de esos seres humanos, uno de esos hombres o mujeres, seas tú. Dios nos bendiga. Amén. Confesamos nuestra fe escuchando el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oramos, hermanos. Dios de la fuerza, que tu Espíritu nos transforme a todos y a todas, que la bondad de tu Espíritu nos guíe, que los dones de tu Espíritu nos fortalezcan y nos permitan a un mundo servir. Te damos gracias, Señor, por esta celebración pentecostés, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti mi vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Oh, oh, oh. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bueno, terminando este culto
y para despedirnos y seguir con nuestras actividades, queremos recordar, como dice el apóstol Pablo, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pocas cosas, ¿no? Podemos leerlo ahí en el capítulo 5, versículo 22 del libro de Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y con este desafío nos vamos a casa. Decimos que Dios de gracia y de santidad derrama sobre nosotros en este día tu Santo Espíritu, así como lo derramaste sobre tus discípulos aquel día en Pentecostés, para que nuestras oraciones y acciones sean testigos de tu presencia entre nosotros. Queremos ser uno, Señor, para que el mundo crea que somos tuyos. Llénanos ahora de tu amor. Dios de poder, que la audacia de tu Espíritu nos transforme, que la dulzura de tu Espíritu nos dirija, que los dones de tu Espíritu nos capaciten para servirte y adorarte ahora y siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía y guía constante del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros.